escudriñar tu palabra, de estudiar tu palabra preciosa. Ayúdanos, Señor, a que podamos disfrutar y descubrir las verdades que en ella se encuentran ocultas. Gracias, Señor, te damos a ti la gloria y la honra por esta oportunidad nueva que nos das de poder estar reunidos en esta tarde, en este lugar. Habla a nuestros corazones, abre nuestra mente y que podamos entender tu palabra y las revelaciones que tú has dejado escritas en ella para estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a poner ahí en la pantalla, en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, a partir del versículo 1. Vamos a leer una porción muy conocida y que es muy necesario e importante conocer lo que el Señor, a través de la pluma, a través del ministerio del apóstol Pablo, nos está diciendo ahí. Porque él escribió eso en el siglo I, probablemente creyendo que él vería la venida del Señor Jesucristo. Sabemos que él conoció al Señor Jesucristo, pero no como los apóstoles. Me explico. El apóstol Pablo fue un apóstol de Jesucristo. Sin lugar a dudas, él fue el que ocupó el lugar de Judas, el traidor. Pero él no fue un discípulo de Jesús. Él no vio los milagros de Cristo, no lo escuchó predicar, sino que él se convirtió después de la muerte de Esteban, que fue, como alguien dijo, el primer mártir de la iglesia. Y él recibió una serie de revelaciones que si él no las hubiera escrito, nadie las escribió. Es verdad que Pedro nos da mucha información, y Juan y Santiago, pero las cosas que Pablo cuenta acerca de los últimos tiempos, gracias a Dios que las contó, porque si no fuera por él, no nos enteraríamos de muchísimas cosas, porque él nos da información y datos para estos tiempos, aunque él creía que él vería venir al Mesías por segunda vez. Y ahí en esa carta, en la segunda que le escribe a los hermanos de Tesalónica, lo que él intenta es calmar la inquietud, el nerviosismo de la iglesia. ¿Por qué estaban nerviosos o preocupados los hermanos de la iglesia de Tesalónica? Porque, según los comentaristas, se cree que entre la primera y la segunda carta que la iglesia recibe, alguien le informó a la iglesia de que ya había comenzado la gran tribulación. Y se habían puesto nerviosos, porque además había muchas cosas que coincidían con las cosas que van a ocurrir en el período que conocemos como la gran tribulación, o como también se le denomina el tiempo de angustia de Jacob. Muchos hermanos estaban muriendo, muchos hermanos estaban siendo torturados. Era muy difícil ser creyente en aquella época en esta ciudad de Tesalónica, y si encima va alguien y les predica o les enseña o les manda una información diciéndoles que ya empezó la gran tribulación, era para ponerse nervioso. Entonces Pablo les escribe una segunda carta y les da unos datos muy interesantes que vamos a leerlos a continuación. Vamos a ir paso a paso. El versículo 1 dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, que es lo que estaba pasando. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Otros comentarios dicen que alguien imitó la firma de Pablo y les llevó a la iglesia una carta supuestamente de Pablo cuando era falso, y por eso dice: tampoco se pongan preocupados o conturbéis, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y son dos cosas, la apostasía, y se manifieste, se dé a conocer, se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene,
a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Quieren mentira? Ahí tienen mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Creo que ese es el último versículo, ¿no? Sí, ok. Si nosotros tuviéramos en nuestras Biblias solamente lo que llamamos el Antiguo Testamento y lo estudiáramos en profundidad, llegaríamos a la conclusión de que los profetas del Antiguo Testamento hablaban, profetizaban, escribían acerca de un Mesías que recibe muchos nombres, muchos adjetivos en el Antiguo Testamento y que vendría una vez a morir y una segunda vez a reinar. La separación, la distancia entre la primera venida y la segunda venida de Cristo nadie la sabe. Lo que sí se sabía con exactitud, y Daniel era uno de ellos, era cuándo iba a venir por primera vez el Mesías. La profecía más completa, la más amplia, la más profunda, una profecía que es muy interesante estudiarla, que ya la hemos estudiado en varias ocasiones aquí en la iglesia, que es las famosas 70 semanas del profeta Daniel, en Daniel capítulo 9. Él recibe la fecha exacta de la venida del Mesías, en su primera venida. El Señor le dice a Daniel: sabe pues y entiende. Sabe pues y entiende. Tienes que saberlo, tienes que entender, no solamente recibir la información, sino tienes que saber la información y saber lo que significa. Que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, fíjense los datos que le está dando el Señor a Daniel, desde hasta. ¿Cuándo empieza la cuenta regresiva? En el momento en el que logren salir del cautiverio en Babilonia. Todos sabemos que a estas alturas de la historia, las 10 tribus del norte que formaron un reino aparte llamado el reino de Israel o el reino del norte, había sido destruido hacía aproximadamente unos 140 años atrás. Las 10 tribus del norte fueron atacadas y dispersadas y nunca más se supo nada de ellas. Hay especulaciones que si están por aquí, que si están por allá, pero las 10 tribus del norte como tal nunca volvieron, digamos, abiertamente a Israel. Solamente quedaron en el país 2 tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Había partes de la tribu de Benjamín que estaba dentro del territorio de Judá, ¿saben? Incluso había partes del templo que pertenecían a la tribu de Judá y otra parte del templo pertenecía a la tribu de a la tribu de Benjamín. Esas 2 tribus que quedaron en el sur no aprendieron la lección de sus hermanos del norte. Cayeron también en idolatría, en desobediencia, en pecado, en fin. Hubo un profeta muy famoso en el reino del sur que se llamaba Judá. El del norte era Israel, el del sur era Judá. Hubo un famoso profeta llamado Jeremías que durante 40 años les advirtió que si no cambiaban, si no se arrepentían, si no dejaban de caer en los pecados que cayeron los hermanos del norte, ellos también serían atacados y esparcidos. Se reían del profeta Jeremías porque como en el sur estaba el templo de Dios, el templo de Jerusalén, y ellos creían que eran intocables e invencibles porque allí moraba Dios, no le hacían caso al profeta Jeremías, pero la profecía del ataque y destrucción de Jerusalén se cumplió literalmente al pie de la letra. El rey Nabucodonosor mandó sus tropas a Jerusalén, rodeó la ciudad durante aproximadamente un año, año y medio, y finalmente la ciudad cae. El templo lo queman, saquean todos los tesoros del templo, no se llevan el arca de la alianza a Jerusalén, quedó siempre en Jerusalén oculta, y se van por 70 años. Claro, muchos se fueron, pero muchos también murieron. Miles de personas murieron.
Los que tuvieron la suerte, dirían algunos, de escapar del asedio, del hambre. Dice que las madres se comían los hijos unos a otros. Una cabeza de burro costaba una barbaridad de dinero hasta que finalmente son llevados al cautiverio en Babilonia. Allí el profeta Jeremías les dijo que se afincaran, que echaran raíces, porque muchos no volverían, que el cautiverio no iba a durar un par de años, sino que iban a estar, y le dijo literalmente, 70 años en el destierro. Ya explicamos un día el motivo de esos 70 años, porque en la Biblia, sobre todo, en toda la Biblia, por supuesto, pero sobre todo cuando hablamos de escatología, cuando hablamos de acontecimientos finales, no hay nada casual. Los números tienen una razón de ser, los colores, los animales, las cifras que se nos dan, toda la información que se nos proporciona no es casual, no es un relleno. Por lo tanto, hay que estar muy, muy pendiente hasta del más mínimo detalle, porque todo tiene una razón de ser, una explicación. ¿Por qué 70 años en el cautiverio y no, por ejemplo, 80, o 50, o 40? Bueno, lo explicamos una vez. Solamente lo recordamos, ¿vale? Cuando el pueblo de Israel entró con Josué en la tierra prometida, no con Moisés, que no entró, ellos estuvieron en esa tierra, en ese país, 490 años. Ellos habían recibido 613 mandamientos. Yo sé que a lo mejor son muchos datos y muchos números, espero que tengan memoria para retener todo esto. Yo es que ya me lo aprendí de memoria y no necesito papeles ni nada porque ya he estudiado tanto esto y yo quiero que ustedes aprendan esto de memoria también. Después al final les haré un examen a ver si aprendieron. 613 mandamientos ellos habían recibido mientras estuvieron por el desierto, ¿se acuerdan? Vagando por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Recibieron todo tipo de leyes. Había leyes que eran para los hombres, solamente para los hombres. Otras eran para las solteras, para las viudas, para los guerreros, para los agricultores, para los ganaderos, para el rey, para los profetas. Sí, ahí había leyes para todo el mundo. 613. ¿Vale? Incluso tenían un libro, que era el libro de los levitas, que era el manual práctico para los sacerdotes saber cómo tenían que hacer las cosas en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Una de las leyes que recibieron se llama la Shemitah. Significa que cada 7 años los agricultores tenían que dejar reposar la tierra. No se podía sembrar. El Señor les dijo que si se fiaban de Dios y eran obedientes, la cosecha del año anterior iba a ser tan tremenda que iban a poder vivir tranquilos. Es decir, así como ellos aprendieron a descansar un día a la semana cada 7 días, la tierra tenía que descansar cada 7 y cada 70. Porque 70 es un múltiplo de 7, 7 es un múltiplo de 70. Nunca cumplieron esa ley. Nunca dejaron reposar la tierra cada 7 años. Por lo tanto, si estuvieron 490 años y cada 7 años tenían que dejar reposar la tierra y no lo cumplieron, ¿cuánto le debían al Señor de obediencia? 70 años. 70 por 7, 490. Luego 70 años la tierra tiene que descansar. ¿A las buenas o a las malas? ¿No lo habéis hecho a las buenas? No se preocupen, que a las malas lo vais a aprender. Se van al cautiverio, están 70 años en el cautiverio. Sobra decir que muchos de los que fueron nunca volvieron, porque imagínate si te llevaron al cautiverio con 40, 50 o 60 años más 70 años, era prácticamente imposible volver. Muchos de los que volvieron no conocían Jerusalén, no sabían nada del templo, no sabían nada de aquella vida de los antepasados 70 años atrás. Todo el retorno lo pueden leer. Tenemos libros maravillosos en la Biblia que nos proporcionan una información extraordinaria. Libro de Nehemías, libro de Esdras, ahí tienen toda la información, cuántos volvieron, cómo se llamaban, cómo vivieron, etcétera, etcétera. Ahora bien, estando en el cautiverio en Babilonia, Daniel recibe una revelación que nunca nadie había recibido, ni siquiera Moisés. Moisés recibió la revelación de que algún día el Señor levantaría un profeta más grande aún que él, y que tendrían que obedecer, que lógicamente sería el Señor. Pero Daniel sabía perfectamente que desde el momento en el que se decretara la orden de libertad del cautiverio en Babilonia, hasta que viniera el ungido, la palabra Mashiach, Mesías, significa ungido, no es un nombre, es un adjetivo que define, ¿verdad? Habla de las características de una persona. Ungido, Mashiach, hace referencia también al aceite. Pero en el caso del Señor Jesucristo no fue ungido con aceite, sino fue ungido con el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido directamente el Espíritu de Dios y ahí dice para lo que le ungió el Padre, ¿verdad? 70 semanas. Son semanas de años, no son semanas de días.
En el calendario bíblico, y ahora acaba de comenzar hace unos días, un año nuevo, por eso es muy importante que si ustedes están interesados en conocer lo que va a pasar en los últimos tiempos, no utilicen el calendario gregoriano, como se llama nuestro calendario, porque aparte de que fue un calendario inventado, es un calendario que no tiene nada que ver con la Biblia, y aparte es un calendario hasta que tiene errores, ¿verdad? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es saber cómo se mueve Dios, qué calendario, qué agenda, en qué tiempo se mueve Dios, para saber, permítame la expresión, por dónde van los tiros. Y en la Biblia, en el libro de Levítico, se nos dice que habría semanas de días, que todos sabemos en qué consisten, 7 días, una semana, pero también la Biblia nos dice que el Señor inventó, por decirlo de alguna manera, un sistema de contabilizar el tiempo que consistía en semanas de años. Es decir, cada 7 años se consideraba que había pasado una semana, pero no una semana de días, sino una semana de años, ¿vale? Y el Señor le dice a Daniel 70 semanas, luego si son 70 semanas de años, 7 por 7... 70 por 7, 490. Te voy a decir lo que va a pasar en los próximos 400, no en los próximos, sino yo te voy a decir lo que va a ocurrir en un bloque de tiempo de 490 años. ¿Qué es lo que ocurrió con estos 490 años? Que desde que salieron del cautiverio en Babilonia, con Zorobabel, con Esdras, con Nehemías, hasta que entró triunfalmente montado en un pollino de asno el Señor Jesucristo, ¿cuánto tiempo pasó? Si desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe se nos contaba el tiempo, uno saca el cómputo, lo puedes sacar en días, en semanas, en años, como tú quieras. 483 años, exactos, matemáticos, desde que salen del cautiverio hasta que Cristo entra triunfalmente y se pone a llorar y le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío. Si tú supieras lo que significa para ti esta hora, este momento, esta manifestación, ¿verdad? Pero no lo entendieron. 483 años, pero acabo de decir que eran 490. ¿Cuántos faltan? 7. Desde que Cristo ascendió hasta nosotros han pasado más de 7 años, ¿verdad? Luego esos 7 años que faltan no siguen contándose después de la entrada triunfal de Cristo, porque si no ya habrían pasado. Si no ya no tendría sentido la profecía de Daniel. Separó el tiempo, por decirlo de alguna manera, y estamos en un período que se conoce generalmente como el período de la gracia, donde todo el mundo se puede convertir, donde todo el mundo puede aceptar a Cristo, pero no siempre será así. Y llegará un momento en el que esos 7 años que faltan, esa semana de 7 años, se va a cumplir. Y cada vez estamos más cerca de esos últimos tiempos. ¿Y qué es lo que va a pasar en esos 7 años? Todo lo que dice el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis se cumple en 7 años. Es decir, llevamos 2000 años esperando que se cumpla. Y después resulta que en 7 años se cumple todo el libro del Apocalipsis, o gran parte del Apocalipsis, que fundamentalmente los juicios que van a ocurrir en ese periodo de la gran tribulación están divididos en 21. 7, 7 y 7. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y sabemos lo que va a pasar cuando toque una trompeta, o cuando se abra un sello, o cuando se derrame una de las copas de la ira. Todo es lenguaje simbólico, ¿vale? ¿Sí? Ahí hay caballos que cambian de colores, ahí hay ángeles que vuelan por el cielo, etcétera, etcétera. Ahora bien, Pablo está hablando aquí, ponme otra vez el texto, de que antes de que venga el Señor Jesucristo, por deducción, por sentido común, no puede estar refiriéndose a la primera venida. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿pero qué venida? La primera no, ya había ocurrido. Ya el Señor había muerto, había resucitado, había ascendido, por lo tanto Él no se está refiriendo a la epifanía, es decir, a la primera venida de Cristo, sino a la parausía, que es la palabra que aparece en el texto griego para la palabra venida. Es otra palabra diferente. ¿Para qué? Para que sepamos diferenciar. En español es la misma. La primera venida de Cristo, la palabra es venida. La segunda venida, la misma palabra. Pero en griego son 2 palabras diferentes para que sepamos a qué venida se está refiriendo el autor o el pasaje bíblico. En ese pasaje bíblico, Pablo está hablando de la parausía, que es la segunda, nunca la primera. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él te da unos datos. Y Él te dice, con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, sigue,
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Claro, siempre y cuando tengas una forma de pensar. Porque si les dice, no se dejen mover de vuestro modo de pensar, luego ya los tesalonicenses habían recibido una información de Pablo, su padre espiritual, el que había sido el pastor de la iglesia, para que Pablo les diga, no os conturbéis, no se pongan nerviosos, aunque reciban cartas aparentemente mías, porque ustedes saben que el día del Señor está cerca. Ahora, esa expresión, esa frase que aparece tanto en la Biblia, el día del Señor, a veces es sinónimo de su segunda venida, a veces es sinónimo de la ira que Él va a derramar durante el período de 7 años de la gran tribulación. Es decir, uno tiene que saber exactamente a lo que se está refiriendo, porque a veces cuando incluso habla del día del Señor, también se refiere al día sábado. Pero no siempre la expresión el día del Señor se refiere al Shabbat, sino que a veces se refiere a su segunda venida. Y otras veces se refiere al día en el que Él va a derramar su ira en estas naciones que hoy en día conocemos. Por lo tanto, uno tiene que leer el contexto para saber a qué se está refiriendo el autor cuando menciona la frase el día del Señor. Que me llama la atención que en algunos versículos del Nuevo Testamento a veces día del Señor aparece en mayúscula. Y aquí ahora, por ejemplo, si lo veis, aparece en minúscula. Pero fíjense el orden que Pablo enseña ahora aquí, versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, y aquí tenemos que pararnos, ¿quién no vendrá? ¿Qué es lo que no pasará? ¿De qué estamos hablando en el versículo 1? ¿De qué estamos hablando en el versículo 2? De la venida. ¿De quién? Del Señor. ¿Vale? Pues hay que seguir como los eslabones de una cadena. El versículo 1 nos da una información que tengo que retener para enterarme de lo que dice el versículo 2, y con el 1 y con el 2 me sirven para entender el 3, y así sucesivamente. Con respecto a la venida del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Vamos a poner la definición, una de las definiciones que nos da el diccionario sobre lo que es la palabra apostasía. ¿Lo podéis ver ahí? ¿Los que están lejos lo veis? ¿Sí? Renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y abandono de su religión o del partido político al que pertenecía. Es decir, que si alguien era de un partido político y mañana se cambia y se va a otro partido, ha apostatado. Es un apóstata. Ay, pero eso es una palabra que aparece en la Biblia. Sí, pero es una palabra de múltiples aplicaciones. Es una palabra que se puede aplicar a una persona que deja un partido y se va a otro, pero también de una persona que tenía una serie de creencias y ya las abandona porque reconoce que son falsas, y entiende que hay otras verdaderas, o a lo mejor eran verdaderas y las abandona por cualquier otro motivo. En cierto sentido, todos los que fuisteis católicos practicantes, para la Iglesia Católica, nosotros somos apóstatas. Herejes nos llamaban en otro tiempo de la historia, ¿os acordáis? ¿Por qué? Porque apostatamos, porque abandonamos a la Iglesia Católica y Apostólica, pero no porque dejamos la verdad para agarrar una mentira, sino porque Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, nos convenció, su Espíritu Santo nos abrió los ojos y nos dimos cuenta de que el camino en el que estábamos no era el correcto, sino que el camino no es una religión ni una iglesia en particular, sino que el camino se llama Jesucristo. Pero dice la Biblia que en los últimos tiempos algunos van a apostatar de la verdad. Quiero llevarles, por favor, conmigo a una de las cartas que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Saben que hace poquito yo estaba reflexionando sobre las cartas que Pablo le escribió a Timoteo, y en una de ellas, en una de las cartas que el apóstol Pablo le escribe al joven pastor Timoteo, en el capítulo 4, primera de Timoteo capítulo 4, luego volvemos a esta cita que estábamos leyendo ahora, leemos lo siguiente, primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu, amigo, esto lo dice el Espíritu Santo, lo dice el Señor, dice claramente que en los postreros tiempos, ¿esos tiempos cuáles son? ¿Habrán llegado ya? Porque si los postreros tiempos, los últimos días, si interpretamos literalmente la palabra, los últimos días, pues se referirán a nosotros hoy en día, ¿sí o no?
Porque no eran los tiempos de Pablo, porque ya esos tiempos pasaron. No fue en la época de la Edad Media o, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Ahora estamos en los últimos días. No sabemos cuántos siglos o milenios faltan todavía, que yo creo que ninguno. Pero estamos en los postreros días, estamos en los tiempos finales. Y dice el Espíritu claramente que en los postreros tiempos algunos, gloria a Dios que no dice todos, algunos apostatarán de la fe. Ya hemos leído la definición de la palabra apostasía. Uno que abandona sus principios morales, espirituales, religiosos, políticos, de la índole que sea. Algunos apostatarán ¿de qué? De la fe. Y cuando se refiere a la fe, ¿a qué se está refiriendo la Biblia? A la fe auténtica, a la fe en el Señor, a la fe genuina, no una fe falsa, no una fe equivocada, sino a la verdadera fe. Algunos apostatarán, abandonarán la fe verdadera, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Saben la cantidad de gente que nos escribe todavía a estas alturas diciéndonos los sueños, las pesadillas, los demonios que les hablan, que les asustan, que les cuentan cosas raras y extrañas durante la noche sobre todo? Es una de las señales de los últimos tiempos, la actividad demoníaca, cómo los demonios van a estar tratando de hacer todo lo posible por volver a arrastrar al error a mucha gente que en un principio se había interesado o que había comenzado a conocer y a caminar en los caminos del Señor. Lo dice claramente el Espíritu Santo, que algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Perdonen, ¿quiénes son los que han prohibido casarse? Porque los musulmanes nunca le han prohibido el matrimonio a nadie, ¿eh? Ni los budistas tampoco. Ni en el mundo protestante se le ha prohibido a nadie casarse. ¿A quién se les prohíbe casarse si quieren servir a Dios? Bueno, ustedes respondan. Pues esto se escribió hace 2000 años. Y Pablo dijo que en los postreros días, una de las doctrinas de demonios sería atentar contra lo más sagrado que hay, que es la familia. Prohibiendo casarse y absteniéndose de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Es que no solamente han prohibido casarse en algunos lugares que ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, sino que además, por lo menos en mi época, en determinadas épocas del año se decía, eso no se puede comer porque es pecado. ¿Saben de lo que estoy hablando? Pero cuidado, había una cosa que se llamaba la bula, que si ibas por atrás y pagabas, te daban un papel y decía, como ha pagado la bula, usted sí puede comer carne. ¿Casualidad? No, está escrito en la Biblia, que llegaría un momento en el que prohibirían casarse, un atentado contra la familia directamente, y mandarían a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Gloria a Dios que a nosotros el Espíritu Santo nos dio la luz y nos quitó la venda de los ojos para darnos cuenta de que en cualquier época del año, me da igual si es enero, febrero, abril o lo que sea, podamos comer de todo porque Dios ha creado todo para que nosotros con acción de gracias comamos y demos gloria y honra y gracias al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta las cosas que uno creía por no leer la Biblia? Pues eso lleva escrito 2000 años. Esto no se escribió la semana pasada, ni lo hemos escrito nosotros. Eso lo escribió nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Luego volvemos a la señal que nos dice Pablo, que algunos apostatarían de la fe. Antes de la venida del Señor, dice, tiene que venir primeramente la apostasía. Es decir, vamos a ver gente que conoció, que anduvo, que experimentó del don celestial, como dice la palabra, y van a apartarse, y van a apostatar, y van a renegar. Y algunos dicen, no, pero volverán. Bueno, quiera Dios que vuelvan, ¿no? Pero ahí no me da la garantía de que los apóstatas volverán. Ahí lo que la Biblia me da la información de que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, pero en ningún momento me dice, pero no pasa nada porque al final se van a dar cuenta, se van a arrepentir y van a volver. Eso no lo dice. Yo tengo que leer y decir lo que dice, no lo que no dice. No solamente vendrá la apostasía antes de la venida del Señor, sino que se va a manifestar, y ahora dice ahí, ¿quién?
el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos frases que nos dan una información extraordinaria. El hombre de pecado, el hijo de perdición. No nos da el nombre y el apellido, pero sí nos da una información acerca de su esencia, de su naturaleza, que es la maldad, el pecado y todo lo que es objeto de culto, todo lo que se llama Dios, hasta el punto que se sienta en el templo ¿de quién? De Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y el templo de Dios, espera, no corras. El templo de Dios, ¿dónde está ahora mismo? Hay que saber interpretar la Escritura. Para eso escribí un libro de hermenéutica que lo pueden adquirir cuando quieran. Porque algunos dicen, bueno, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Eso quiere decir que el anticristo, este hijo de pecado, este hombre de pecado, hijo de perdición, ¿se va a sentar sobre nosotros? ¿Se va a sentar sobre la iglesia? Claro que no. Luego, no siempre una frase significa lo mismo en todo contexto o en todo libro de la Biblia. Por eso hay que saber que en este versículo el templo de Dios se refiere a los creyentes donde mora el Espíritu Santo de Dios, y en otros pasajes, como por ejemplo este, se refiere a algo completamente diferente. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en esos tiempos, cuando se escribió la Biblia, porque yo no tengo que interpretar la Biblia con la óptica del siglo XXI, sino me tengo que poner en los tiempos de Pablo, tengo que entender el pensamiento paulino y tengo que saber a qué se refiere él en el momento en el que está escribiendo la carta a los tesalonicenses en el siglo I. Y en aquellos tiempos, el único lugar del mundo a lo que se llamaba templo de Dios o casa de Dios, ¿cuál era? El templo de Jerusalén. El único lugar del mundo que se llamó templo de Dios o casa de Dios fue en el templo de Jerusalén. Había una montaña que la fueron aplanando hasta dejarla casi así, plana completamente, y allí construyeron el primer templo de Dios. Y lo construyó Salomón. Y tiempo más tarde ese templo fue completamente destruido. Y tiempo más tarde se volvió a reconstruir un segundo templo. Y también fue destruido. Y como dije en una ocasión, el mismo día, no el mismo año evidentemente, el mismo día que se destruyó el primer templo de Jerusalén, fue exactamente el mismo día en el que se destruyó el segundo templo de Jerusalén, en el mes de Tisha B'Av, el día 9 del mes Ab, que es cuando han ocurrido las peores tragedias para el pueblo de Israel. Siempre, todo lo peor siempre ha ocurrido en Tisha B'Av, en esa época del año. A veces suele ocurrir entre los meses de agosto, julio, aproximadamente, ¿verdad? Y el Señor dice a través de Pablo que este personaje se va a manifestar y una de las cosas que va a hacer es sentarse en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y hacerle la guerra a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Luego se va a meter con todas las religiones habidas y por haber. Cristianos, musulmanes, judaísmo, budismo, hinduismo o lo que sea, porque no soporta que se le dé culto a otras cosas salvo a él, porque él lo que quiere es que se le adore. Luego el anticristo, y este término, el anticristo, solamente lo utiliza Juan en sus cartas. Pablo nunca lo llama el anticristo. Pablo, como hemos visto, lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Después vamos a ver otro título. El único que lo llama el anti-Mesías, el anticristo, es el apóstol Juan. Y una de las características, una de las cosas que van a suceder con este personaje, con una influencia política mundial, con una influencia en lo religioso mundial y con una influencia en lo económico mundial, son los tres pilares en los que él se va a apoyar: la política, la economía
y lo religioso. Esos son los tres pilares sobre los que este personaje construye su gobierno. El famoso nuevo orden mundial. Que no es ciencia ficción, que ya lo prediqué hace 5 años, en un mensaje que lo titulé El nuevo orden mundial, que ha recibido millones de visitas para sorpresa de todos nosotros. Y ese nuevo orden mundial, la Biblia lo profetiza. Pero no solamente habla del anticristo, sino de las naciones, tanto europeas como asiáticas y africanas, que van a apoyar a este líder mundial. Lo que se pretende es tener un control de la población mundial. ¿Y cómo se puede controlar hoy por hoy, si se levantara este personaje hoy, cómo puede controlar a 7.000 millones de personas? Porque la Biblia dice que una vez había un pastor que empezó a contar las ovejas y no se dio cuenta de que le faltaba una hasta que llegó la noche, que era cuando se guardaban las ovejas en el redil y cuando se les contaba. Y era un grupo de 100 y no se dio cuenta hasta que llegó la noche. Imagínate, con 7.000 millones de seres humanos, ¿cómo se puede controlar a la gente de Europa, de África, de Oceanía? Pues haciendo algo muy fácil, que la Biblia también lo dice. Hace 2000 años lo dijo, marcando a la gente como si fueran animales. Marcándolos de tal manera, con la tecnología que existe hoy por hoy, de tal manera que en cualquier momento puede estar localizado la familia, el político, el deportista, el artista, el hombre, la mujer, la familia, que quieran saber dónde está, qué está mirando, qué está haciendo, a dónde va y de dónde ha venido. Y eso lo profetiza la Biblia hace 2000 años. Y sigue siendo todavía tema para algunas películas de Hollywood. Cuando hace 2000 años, en la isla de Patmos, Juan, el anciano, recibió la revelación de que este personaje, llamado, como también lo vamos a ver ahora, el inicuo, el hijo de pecado, o el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, se le va a ocurrir la genial idea de poner en marcha en todas las naciones de la tierra un sistema de control que controle la economía, que controle las entradas, las salidas, todo del ser humano, de tal manera que en cualquier momento se sepa dónde está fulano, dónde está mengano. Con un microchip que se puede poner hoy en día sin ningún problema. Entonces, cuando hoy en día estamos viendo en televisión o estamos escuchando cosas de las que hemos leído en la Biblia, dice la Biblia que no tenemos que sorprendernos, porque todo lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, o mucho de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, nosotros ya sabemos lo que va a ocurrir, porque somos lectores y estudiantes de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Solamente hay que leerlo. Se opone contra todo lo que se levanta, todo lo que se llama Dios, se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Esto lo hace a los 3 años y medio, un dato que les quiero dar. Esto lo hace a los 3 años y medio de empezar su mandato. Sus mandatos duran 7 años. Solamente, ¿eh? No vayan a pensar que el anticristo va a estar 50 años haciendo lo que le da la gana en el mundo. Solamente son 7 años. 3 años y medio en una parte, 3 años y medio después, total 7 años. Y esa expresión, ese dato de 7 años, a veces aparece en el libro de Daniel como tiempos y la mitad de un tiempo. Es lo mismo. O también te dice 42 meses o 1260 días. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Diferente forma de decir la misma cosa. A los 3 años y medio de su mandato, de haberse manifestado, de haberse revelado al mundo, es cuando entra en el templo de Dios, se sienta en el templo de Dios, lo profana y exige que se le rinda adoración. Claro, algunos se preguntarán o estarán pensando en este momento, pero ese templo de Dios, como se le llamaba en aquel tiempo, no existe. Es verdad, no existe, no está el templo. Puedes subir cuando quieras a las... Bueno, cuando nos dejen volar, ¿no? Puedes subir a la explanada de las mezquitas y cuando recorres la explanada de las mezquitas, que es enorme, te vas a encontrar nada más salir de una escalera que hay de madera, el único lugar de acceso para los no musulmanes. Te vas a encontrar que a la salida, a la derecha, hay un edificio muy grande con una cúpula que se llama la mezquita de Al-Aqsa, donde están los famosos mártires de Al-Aqsa, los que se preparan para ser hombre bomba. Y a la izquierda está el domo de la roca, la mezquita de Omar. Y tú dices, ¿y el templo dónde está?
No está por ninguna parte. Luego, lo que está bien claro es que el templo de Jerusalén, el sueño dorado de la nación de Israel por 2000 años, se va a volver a reconstruir. No les quepa a ustedes la menor duda. Y en ese templo, cuando sea restaurado, el anticristo se sienta y exige a todas las personas que le rindan homenaje, que lo adoren, que lo veneren, etcétera, etcétera. Parece ciencia ficción todo esto, ¿verdad? Uno dice, pero ¿cómo va a ser posible? Le pregunté una vez a un rabino judío en Jerusalén, ¿cómo se va a poder construir un templo enorme, inmenso, si primeramente se tienen que ir de ahí arriba los musulmanes y en el mismo lugar donde están las mezquitas se tiene que volver a reconstruir un templo? Es prácticamente, humanamente hablando, imposible. ¿Saben lo que me dijo? ¿Quieren saberlo? Vengan el jueves que viene y se lo digo. Me dijo, hace 70 años este país no existía. No existía Israel como pueblo. En un día, como decía la Biblia, este país se levantó y aquí estamos. Hemos venido de más de 300 naciones del mundo. Algo impensable, que en un día existiera un país. Miren, por ejemplo, los kurdos. Los kurdos llevan siglos peleando y pidiéndole al mundo un trozo de tierra y no lo tienen. Israel, que no tenía tierra, después de todo lo que ha pasado a lo largo de la historia, en un día se levanta y ahí está un pueblo con su nación, con su nombre, con su himno, con su bandera, con su religión y con sus costumbres. Dice, si eso pasó milagrosamente hace tan solo 70 años, ahora que ya estamos en casa, ahora que ya estamos aquí, lo de levantar un templo, eso para Dios no es ningún problema. Y le dije, pues tienes razón. Así como el Señor levantó un país, así el Señor puede levantar ese templo en cualquier momento. Por lo tanto, no tengamos ningún problema, que para Dios la palabra problema no existe. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? ¿Saben cuánto tiempo? Una vez lo dije, no sé quién se acordará. ¿Saben cuánto tiempo Pablo estuvo en esta iglesia ministrando? 3 semanas. 2 años estuvo en Éfeso. 1 año y medio aproximadamente en Corinto. En Tesalónica estuvo 3 semanas, 21 días. Y dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros, recién convertidos, yo os hablaba de estas cosas? Madre mía, pero si hay creyentes que cuando escuchan mensajes o estudios como el que estoy dando esta tarde, te dicen, hermano, yo llevo 30 años convertido y yo en mi vida he escuchado lo que estoy escuchando ahora. Y esta gente llevaba 3 semanas convertido y Pablo ya les hablaba del anticristo, Qué nivelazo, ¿eh? Qué nivel tenía aquella gente, increíble, ¿no? Versículo 6. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Es decir, hay algo en el mundo espiritual que está impidiendo que este hombre de carne y hueso, con padre y con madre, con pasaporte, que no es un demonio que sale del infierno, no es una mezcla de un demonio con una mujer y nace un no sé qué, sino este hombre literal de carne y hueso, no se puede todavía manifestar porque hay algo que lo frena, algo que lo detiene. Dice, a fin de que a su debido tiempo, ¿y quién es el que establece el tiempo? ¿Quién es el que dice, todavía no, espera, mañana? ¿Quién es el que establece los tiempos? ¿Quién es el que acota? ¿Quién es el que dice, hasta aquí llegaste o hasta aquí puedes llegar? ¿Quién es el que ordena los tiempos? Nuestro Dios. Nuestro Dios. Si fuera por Él, si fuera por Satanás, ya lo habría presentado en la escena mundial. Sin embargo, dice que a su debido tiempo se va a manifestar, ¿sí? Se va a dar a conocer. Como dice la Biblia de la venida de Cristo, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando se dieron todos los datos y todas las características y las condiciones imprescindibles para la venida del Mesías, en ese momento nació el Señor. Mira, sus padres no vivían allí donde tenía que nacer, vivían en otro sitio. Pero Augusto César, un pagano, que no era un cristiano ni era judío, un pagano da un edicto, promulga un edicto que todo el mundo tiene que ir al lugar donde había nacido para ser empadronado. Qué casualidad, ¿no? Justo en ese tiempo.
Podía haber hecho ese edicto un año después, un año antes, justo en el momento en el que estaba a punto de parir María y tiene que viajar con esa barrigota, ¿verdad?, por todo el país, hasta que llega a un pueblecito que se llama la Casa del Pan, Betlehem, Belén de Judea. Y justo estando en Belén de Judea, le entran los dolores de parto y nace el Mesías. Podía haber nacido por el camino, podía haber nacido en otro lugar, pero no podía nacer en otro lugar, porque el profeta Miqueas había profetizado 800 y pico de años antes del nacimiento de Cristo, que cuando naciera el Mesías no podía nacer en cualquier lugar de Israel, sino que tenía que nacer en Belén de Judea. Pero si viven en el norte, ¿para qué se va a pegar un viaje una mujer a punto de dar a luz de la punta de un país a Belén de Judea? ¿Para qué? No lo va a hacer nunca en la vida, pero si te obligan a hacerlo, si la autoridad competente te obliga a ir a ese lugar, tienes que ir sí o sí, te guste o no. Y esa circunstancia, ese líder político, Dios lo utilizó para mover a ese matrimonio para que María fuera a dar a luz. ¿A dónde? A Belén de Judea. ¿Qué te parece? Al poco tiempo el rey Herodes, aquel rey que no era más que un títere en las manos del Imperio Romano, promulga un edicto que hay que matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Quién se puede escapar de esto? Bueno, ya se había escapado uno. Cuando cogían a los niños y hacían así, decían, niña, este no. ¿Han visto esas granjas de pollos? Que pasan así miles de pollos y los van separando por sexo, ¿no? Pues hacían así, decían, no, niña, no pasa nada. Otra niña, no pasa nada. Niño, al río. Otro niño, al río. Una madre oculta a su niño, un bebé, por 3 meses. Tiene que ser muy complicado ocultar a un niño pequeñito 3 meses. ¿Moisés no lloraba? Imagino que lloraría, imagino que se nota mucho que hay un bebé en casa. Pues lo protegió jugándose la vida 3 meses. Pero al final ya era prácticamente imposible ocultarlo. Y le dice a su hija, Miriam, coge a tu hermanito y ponlo en una canasta en el río Nilo y ponlo allí y lo encomendamos al Señor y que el Señor lo cuide. ¿Te das cuenta la garantía de poner a los hijos en las manos del Señor? ¿Cómo el Señor los cuida? Pues la hermana estaba mirando y ahí se iba la canastita del niño, ahí se iba. Era como una especie de arca de Noé en pequeñito, y ahí se iba. Y mira tú por dónde justamente ese día y a esa hora y en ese lugar se va a bañar al río nada más y nada menos que la mujer más poderosa o una de las mujeres más poderosas de Egipto, la hija del faraón. Y cuando ve la cestita con el niño, como dicen que Moisés era un niño hermosísimo, como yo cuando era pequeñito, yo era una belleza de criatura, créame, soso, antipático como no te puedes imaginar, pero guapísimo. Ya verás, algún día te va a enseñar fotos, ya lo verás. De verdad, no se lo crees, ¿no? ¿Vale? Tú te lo pierdes. Coge al niño y cuando hace así, dice, este no es un egipcio. Este es un hebreo, porque está circuncidado. Y se enamoró del niño. Podía haber dicho, uno lo ahogaba. Pero algo pasó, Dios puso en gracia al bebé y la hija de Faraón lo adoptó como si fuera su propio hijo, pero no tenía leche para amamantar al chiquillo, al niño. Y entonces, buscando, sale Miriam detrás de los arbustos, dice, yo conozco a alguien que te lo puede criar. Ya lo creo que la conocía, ¿no? Y le dice, vale, llévatelo, que me lo críe y cuando ya esté grandito me lo traes al palacio. ¿Y se lo llevó a quién? A su propia madre. Y esos poquitos años que lo tuvo, que no sé exactamente cuántos fueron, porque la Biblia no lo dice, pudieron ser 4, 5, 8, 10, 12, no lo sabemos. Pero escuchen lo que les voy a decir, porque es impresionante, y esto viene bien para todos los padres que tienen niños ahora en edad escolar. Se llevan al bebé a la casa de su madre, la madre lo cría, y en esos poquitos años le mete la palabra de Dios en el cuerpo y le enseña y le inculca que él no es un egipcio,
sino que él es un hebreo y que su pueblo está en el cautiverio, en la esclavitud, y lo educa, lo instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y la madre se tomó en serio no solamente el amamantar a su hijo, el alimento físico, sino la instrucción espiritual. Y lo entrenó de tal manera que cuando ese niño, porque no era un hombre grande, era un niño, un adolescente, se lo llevaron a la hija del faraón y le dijeron, ahí está ya criado el chico. Ese niño, ese adolescente, ese joven, cuando cumplió 40 años, salió una tarde a dar una vuelta por Egipto y se da cuenta que un egipcio está hiriendo y está maltratando a un hebreo. Y él se le hierve la sangre porque él sabe que él también es un hebreo, aunque viva como un príncipe en Egipto. Y entonces se levanta con tal violencia contra el egipcio que lo mató. Y ahí empieza toda la historia de Moisés. Es decir, el faraón que da un edicto para matar a todos los niños, el Señor le mete al niño más importante de Egipto en su propia casa para que tú lo entrenes y lo eduques durante un montón de años. Y ese niño que tenía que haber muerto ahogado en el río Nilo, resulta que al final se convierte en el libertador de todo el pueblo de los esclavos de Israel que estaban allí y los saca de allí para llevarlos a la tierra prometida. No es para reírse, hermanos. ¿No dice la Biblia que Dios se reirá de ellos? ¿Lo habéis leído en el libro de los Salmos? Cuando maquinan cosas malas, ¿verdad? Rompamos sus coyuntas, los pueblos piensan cosas vanas. Dice Dios, se reirá de ellos. Porque el que tiene el control es el Señor. Y así pasó con Cristo. Un edicto, hay que matar a todos los niños. Se le escapó. Así como se le escapó Moisés, ahora se le escapa el Señor Jesucristo. ¿Y se va a dónde? A Egipto. A Egipto, ¿sí? Y por eso dice una profecía, de Egipto llamé a mi hijo. Pero la palabra hijo se emplea para el pueblo de Israel porque Dios dice, Israel es mi hijo, pero también como una profecía de doble cumplimiento. De Egipto, el padre llamó a su hijo y lo volvió a llevar a la tierra de Israel y ahí comienza su ministerio. ¿No es una maravilla la historia de Dios? Es impresionante, es tremendo. Pues este personaje aún no se ha manifestado. Mi opinión personal. Esto ya no es Biblia 100%, es mi opinión personal. Para mí, este personaje político ya está vivo y le queda muy poco tiempo para darse a conocer al mundo. Ya se está hablando de hacer una constitución mundial. Hace años, el jefe de los masones de Europa, que ya murió, fue el que redactó la constitución para todo un continente. Y tenemos una constitución europea. Pues se está hablando de hacer una constitución para todas las naciones del mundo. Y claro, si se hace una constitución para todas las naciones de la tierra, para muchas que lo van a acatar, tendrá que haber un líder, tendrá que haber un presidente, tendrá que haber alguien que dirija todo aquello. Y a ese alguien la Biblia le dedica muchísima información para que nosotros sepamos cómo identificarlo, qué características tiene y sepamos lo que va a ser y lo que no va a ser. Es un estudio para mí muy amplio, es un estudio extraordinario, pero quiero solamente leer unos pocos versículos a partir del versículo 7 y dar explicación de algunas palabras. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Si ya la iniquidad ya está desde el siglo I funcionando y va más, hasta el día de hoy. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Sigue. Entonces, cuando eso que lo detiene sea quitado de en medio, se manifestará aquel inicuo. La palabra inicuo significa malvado, injusto. Es decir, así como Cristo fue la personificación del amor y de la verdad y de la misericordia, el anticristo es la personificación de la maldad. Toda la maldad de todos los líderes políticos a lo largo de la historia es como si se lo hubieran acumulado a él. El ser más perverso, el ser más malo, más pecador de toda la historia será este personaje, el inicuo, el injusto, el malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuyo inicuo, cuyo advenimiento, la palabra advenimiento significa aparición, llegada, manifestación.
es por obra de Satanás. Es decir, Satanás está detrás de este personaje. Bueno, pero tendrá que pertenecer a un partido político, sí, seguro, seguro. Y tendrá que tener unas siglas. Y tendrá que pertenecer a una filosofía política, de izquierda, de derecha, o sabe Dios de qué. Sí, pero detrás de esas siglas, detrás de ese partido, este personaje tiene el aval y tiene el respaldo, nada más y nada menos, que de Satanás. Con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Luego, tenemos que tener un discernimiento espiritual tremendo, porque este personaje, con un carisma alucinante, des en cuenta que es la última oportunidad que le queda al diablo, la última, ya no tiene más. Lo intentó con este, con el otro, Esta es la última oportunidad que le queda al diablo para decir, venga, ahora o nunca. Por eso lo apoya, lo respalda, lo avala y le permite hacer señales, prodigios, milagros, que es lo que a muchos les gusta, pero ojo, no son milagros que hace Dios, son milagros que los hace por la unción satánica, diabólica, que le respalda. No queda nada, ¿eh? Increíble. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, ¿quieres creer en la mentira? Esto es lo que hace Dios. Te lo voy a explicar así de fácil. ¿Quieres la mentira? ¿Rechazas la verdad? ¿Te recreas en tu soberbia y en tu orgullo y en tu maldad y en tu pecado? Pues toma, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. ¿Quieres ser engañado? ¿Quieres seguir amando y agarrándote a la mentira? Pues toma el más mentiroso de la historia para ti solo. Por eso dice que para los que se pierden, para ellos será como un premio, para ellos será como un regalo. ¿Por qué? Porque por fin tenemos al que queríamos. Nos hace milagros cuando estamos enfermos. Hace prodigios y maravillas como ningún político en la historia de la humanidad lo ha hecho. Es carismático. Tiene de todo habido y por haber. Y la gente le va a seguir y le va a terminar adorando. Y todo eso está profetizado en la palabra de Dios. Y nosotros vamos a comenzar a ver cada vez más cambios. Más cambios. Mira, del 14 de marzo a hoy el mundo es otro. Cuando nosotros empezamos el 2020, nos encontramos con un mundo los primeros meses completamente diferente al mundo que estamos viviendo en este momento. Totalmente diferente. ¿Quién nos iba a decir a nosotros cuando tuvimos el año pasado el programa aquí de especial, el domingo aquel por la tarde, ¿se acuerdan? Que creo que fue de la época de los años 20 o 30 o 40, ¿se acuerdan aquel? Con el trencito que hicimos aquí arriba, ¿se acuerdan aquellas imágenes? Pues este año no vamos a poder celebrar nada en la iglesia, evidentemente. ¿Quién nos iba a decir a nosotros cuando nos hacíamos las fotos con las maletas, aquellas viejas que alguien trajo, y Daira y Alexi que las habían traído, ¿verdad? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que unos pocos meses después íbamos a tener que cerrar la iglesia? Y durante semanas y semanas no íbamos a poder venir al culto, cuando para nosotros el venir a la iglesia es lo más normal del mundo, ¿sí o no? Pero si hay gente que viene del sur, hay gente que viene de lugares distantes. ¿Por qué? Porque para nosotros la iglesia no es el ir y cumplir con un ritual, sino es donde están nuestros amigos, donde nuestros hijos conocen a otros niños, donde pasamos horas de nuestro tiempo. ¿Quién nos iba a decir a nosotros el año pasado o a principios de año que íbamos a tener que venir al culto y hacer una lista para ver si me dejan o no me dejan ir al culto? Y con mascarillas que parecemos medio fantasmas. ¿Quién nos iba a decir a nosotros todo esto? Pues es la realidad. Es decir, que de marzo a ahora el mundo es otro. Pero ¿saben qué? ¿Y es que no van a venir más cambios? ¿Es que ya ahora en diciembre ya todo se arregla? Ayer decía un experto, claro, yo no sé si son los expertos que dice que el gobierno tiene, o no sé qué experto es, pero dijo que esto no va a volver a lo que era antes hasta finales de 2022. ¿Qué les parece? Yo no sé si va a volver a la normalidad o no, pero yo lo único que sé es que según nuestra Biblia, las cosas se van a ir dando cada vez más rápidas, porque lo que ha ocurrido en estos pocos meses no había ocurrido nunca en toda la historia de la humanidad. Es decir, antes se tardaba 1000 años en conseguir algo, y hoy por hoy, en una semana, en un día, cambia el mundo radicalmente.
Luego la iglesia del siglo XXI, la iglesia de hoy, es una iglesia completamente diferente a la iglesia de hace 5, 6, 7 o 10 años atrás. Los cultos, el ambiente, los cultos de jóvenes, los campamentos, todo ha cambiado radicalmente. Y en el mundo espiritual, porque lo natural, que he dicho yo siempre, lo natural es un reflejo de lo espiritual. Así como todo está cambiando por fuera, ¿verdad? En el mundo espiritual están cambiando tantas cosas, los ángeles, los principados, las potestades, los demonios se están posicionando en los países, en los territorios que saben dónde va a haber movida, y está habiendo una revolución en el mundo espiritual. Por eso les quiero compartir, hermanos, que ahora este mes vamos a editar otro libro más de demonología para conocer el mundo espiritual, para que nosotros no seamos ignorantes en cuanto a los cambios en el mundo espiritual que se están dando. Porque os puedo asegurar de que los demonios están como revolucionados, pero también la parte de Dios también está tomando posesión. Porque en los últimos tiempos vamos a ver mucha maldad, pero paralelamente con esa maldad también vamos a ver como el remanente, no todo a nivel general, sino el remanente fiel de hermanos, de creyentes que aman al Señor, se van a despertar y van a volverse ¿a qué? A la palabra. Volver a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encontramos toda esta y más información que ustedes saben que nos viene muy bien para estos tiempos. Por eso yo creo que es bueno también enseñar en las escuelas dominicales a los niños cosas sobre los acontecimientos finales, para que sepan que todo lo que está ocurriendo no es producto de la casualidad, sino que la fe de papá y mamá y lo que se enseña en la iglesia es la verdad, y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Así que, mis queridos hermanos, ¿qué les parece si oramos en esta noche al Señor y le pedimos mucha sabiduría y memoria para retener todas estas cosas y darnos cuenta de que estamos viviendo tiempos complicados, tiempos de cambios? Pero ¿saben qué, hermanos? Tiempos donde vamos a ver el cumplimiento de la palabra de Dios, y eso tiene que traer un regocijo a nuestra vida como nada en la vida. No hemos sido engañados ni equivocados. La palabra de Dios que hemos leído durante años y predicado de ella durante años se está cumpliendo de una forma tremenda delante de nuestros ojos. ¿Cuántos dicen amén? Nos ponemos de pie, hermanos, por favor. Vamos a orar. Y me gustaría pedirles a todos ustedes un favor, si se puede llamar así. Hoy hablaba con el pastor Antonio Panocchia de Milán. Muchos de ustedes lo conocieron cuando lo tuvimos aquí en un retiro, ¿se acuerdan? Llevan un año buscando un salón para la iglesia. La iglesia en la que están es un peligro reunirse en ella. De hecho, ya prácticamente ni se están reuniendo físicamente en la iglesia, sino todo es prácticamente a través de Zoom y a través de Internet, porque están en un local donde el edificio es muy viejo y todo el techo de la iglesia se ha estado cayendo. Ya se ven los hierros de la iglesia, los hierros del techo, y todo está apuntalado con madera y con muchos puntales, y es un auténtico peligro el estar congregados en esa iglesia. Llevan un año buscando iglesia. Cuando encuentran un local que supuestamente es el correcto, le dicen, no, si es para una iglesia no se lo alquilamos. Esto no porque no sé qué, lo otro no porque no sé cuánto, este no tiene calefacción, y allí donde ellos están hace mucho frío, y una iglesia sin calefacción te puede morir de frío allá adentro. Hoy, hablando con él, dice, hemos encontrado un local extraordinario. Hasta hace 15 días era un salón de baile, una especie de discoteca. Pero ¿saben lo que está pasando? Que están cerrando un montón de lugares donde hay calefacción, donde hay aire acondicionado, donde están las puertas de emergencia, donde está todo acondicionado para no molestar a los vecinos, y han encontrado un lugar extraordinario. Qué diferencia tan grande entre una y otra, ¿eh? Hay muchas Saras aquí, o muchas mujeres como la mujer de Lot. Muchas Saras, ¿no? Espero que sí, ¿no? Muy bien. Cierra tus ojos y pide al Señor en esta tarde que te hable a través de la vida de sus maridos. Hablamos el domingo pasado de las mujeres. Hoy hablaremos del esposo de Sara y del esposo también de esta mujer que se quedó convertida en estatua de sal. Queremos en esta tarde pedirte, Señor, que nos hables a través de tu preciosa, poderosa y bendita palabra, que las vidas de estos personajes toquen nuestros corazones y podamos aprender muchas cosas importantes y necesarias para vivir una vida poderosa en Dios a través del ejemplo que esta gente nos dio.
Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quiero en esta tarde hablar de la vida de estos dos hombres que todos ustedes conocen perfectamente. Entre las mujeres no eran parientes, pero entre los maridos sí. Uno era el tío del otro. Abraham era el tío de Lot. Lot era hijo de un hermano de Abraham llamado Aram. Y la Biblia nos enseña que estos dos personajes, como nos gustaría tener una fotografía real de ellos dos, emprendieron un larguísimo viaje, un viaje enorme de muchos días, de semanas y de meses, desde ese punto que ven ustedes allá abajo a la derecha, el de los caldeos, y por toda esa zona por la que va esa línea roja, eso es lo que se conocía en aquel tiempo como la creciente fértil. Algunos dirán, pero ¿por qué no fueron en línea recta desde Ur de los Caldeos hasta Canaán? Bueno, era muy peligroso ese viaje, no había tanta agua, no había tantos oasis, y aunque el viaje era más largo, como ustedes lo pueden estar viendo ahí en la pantalla, había mucho más posibilidades de sobrevivir haciendo ese viaje que se llamaba el viaje por la ruta de la creciente fértil, que habiéndolo hecho en línea recta. Realmente el que sintió, el que recibió la orden y el llamado para salir de Ur de los Caldeos, Ur de los Caldeos, si ustedes se fijan, está más o menos por donde en la actualidad está el país de Kuwait, más o menos. El que recibió, ya digo, el llamado, la orden de salir y de dejarlo todo, realmente fue Abraham. De Lot el Señor no dice absolutamente nada. Digamos que Lot como que se agregó, se añadió a un viaje, a una aventura que realmente el Señor a él no le había hablado ni le había dicho absolutamente nada. Algunos se preguntarán entonces, si Dios no llamó a Lot, ¿por qué él se une al viaje con su tío? Bueno, no hay una explicación bíblica. Algunos piensan que, bueno, que tal vez Abraham le dijo, ¿te animas a venir conmigo? No sé a dónde voy, el Señor no me lo ha dicho, el Señor no me lo ha revelado, pero eres joven, si quieres acompañarme en esta aventura de fe, pues adelante. Y Lot se unió al tío y ahí emprendieron un larguísimo viaje. Lo curioso es que tampoco el Señor había llamado al papá, al padre de Abraham, y también se le pegó. Y tienes que saber con quién te puedes juntar y con quién no es conveniente que te juntes. No estoy diciendo que fuera mala influencia el padre de Abraham ni el sobrino, pero tienes que ser selectivo a la hora de juntarte con ciertas y determinadas personas, y más cuando estamos hablando de servir al Señor, de un llamado específico, concreto, que el Señor te ha podido dar y poner en tu vida. Tienes que ser muy prudente en eso, porque al final vemos, y la historia no miente, que llegaron hasta Harán, vamos a decir, a la mitad del viaje, y allí se establecieron, y allí se quedaron, echaron raíces, y el Señor vuelve otra vez a recordarle a Abraham que ese no es el destino, que ese no es el lugar donde él tenía que llegar. Él salió, pero se paró a mitad de camino, y tienes que tener cuidado, porque si vas en serio con Dios, y tú sabrás, si tú vas en serio con el Señor, mira, o vas 100% o mejor no empieces. Quédate como estás. Llegaron a Harán, allí se enriquecieron, allí se prosperaron sus vidas. Allí también Lot comenzó a prosperar, los ganados se multiplicaban de una forma tremenda. Pero al final, toda esa abundancia, todo ese dinero, todo ese materialismo se les volvió en contra. Porque dice la Biblia que tenían tanto, que al final hubo un conflicto entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, y se peleaban, y Abraham tuvo que tomar una sabia decisión y le dijo, mira hijo, así no podemos seguir. Lo que empezó muy bonito, el tío y el sobrino y parte de la familia viajando, al final esto va a terminar en una disputa familiar y vamos a terminar convirtiéndonos en enemigos, y no hay necesidad de llegar a estos extremos. Vamos a tomar una decisión, tú. Vamos a separarnos por las buenas antes de que esto vaya peor. Así que dime en qué dirección tú vas a ir. Si tú vas hacia la derecha, yo iré hacia la izquierda. Si tú vas hacia la izquierda, yo iré hacia la derecha. Así que te doy a ti la posibilidad de escoger. Esto es un acto de humildad tremenda, porque realmente Abraham tenía todo el derecho de escoger las mejores tierras.
pero sin embargo le cede el derecho, el privilegio a su sobrino Lot, y Lot, que no es tonto, dice que elige las tierras fértiles del valle del Jordán. Antes de la destrucción de esa zona, que lógicamente se puede visitar en el día de hoy, antes de poder visitar todo ese valle del Jordán, dice la Biblia que aquella zona era como el huerto de Dios. Se compara a esa zona tan fértil, tan rica, tan próspera, con el jardín del Edén. Sin embargo, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y de hecho hasta en la actualidad, esa es una zona árida, desierta, seca, calurosa, casi diríamos que imposible el poder vivir allí, aunque hay gente que vive, lógicamente. Así que dice la Biblia que se separaron, nunca más volvieron a juntarse, nunca más volvieron a convivir, pero en esa separación se producen una serie de diferencias. Y yo quisiera hablar en esta tarde de las grandes diferencias que existen entre el tío y el sobrino, aunque en términos actuales podríamos decir que los dos eran creyentes, pero hay un abismo, una diferencia tremenda entre la vida de Abraham y la vida de su sobrino Lot. Vamos a comparar dos textos de la Biblia, pero antes de leerlos, en esos dos versículos que vamos a leer del libro de Génesis, vamos a ver que los dos, tanto el tío como el sobrino, se encuentran en dos lugares diferentes. Vete para atrás. El mensaje que reciben es diferente, tanto el tío como el sobrino. Los mensajeros son diferentes. La actitud de uno y de otro es diferente, e incluso el banquete que le ofrecen a dichos invitados también es diferente. Vamos a leer esos dos versículos que a modo de comparación casi dicen lo mismo, pero os vais a dar cuenta que hay una diferencia tremenda entre uno y otro. Abraham ya no está con Lot y recibe la visita de 3 personas, y en Génesis 18:1 dice lo siguiente: después, cuando se separan, se le apareció el Señor en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Mirad los detalles. ¿Quién se le aparece a Abraham y quién se le aparece o quién visita a Lot? Los dos están sentados, pero uno con el pleno calor del día y otro al atardecer. Uno en la puerta de una tienda de campaña y otro en la puerta de una ciudad. Fíjense la cantidad de diferencias que hay entre uno y otro. Vuelvo a repetir el versículo 18:1. Después se le apareció el Señor, el Eterno, en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Génesis 19:1. Llegaron pues los 2 ángeles. Sin embargo, en Génesis 18 dice que fueron 3. Pero cuando vamos al capítulo siguiente ya no van 3. Uno se queda con Abraham y 2 se van a visitar a Lot, a Sodoma y Gomorra. Los 2 ángeles llegaron a Sodoma a la caída de la tarde. La visita que recibe Abraham dice que es en el calor del día. Esa es una expresión que habla cerca de aproximadamente el mediodía, cuando más calor hace, cuando el sol está en lo alto. En esa región, probablemente en ese momento había más de 50 grados de temperatura. Pero allí está Abraham sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Sin embargo, cuando comienza a atardecer, se le presentan los ángeles a Lot en Sodoma. Lot está también sentado, pero no a la puerta de una tienda de campaña como estaba su tío, sino a la puerta de Sodoma, la ciudad más corrupta y perversa de aquel tiempo. Viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Fíjense las diferencias. Uno está sentado a la puerta de su tienda y el otro está sentado en la puerta de la ciudad de Sodoma. ¿Por qué destaca la Biblia que Lot estaba a la puerta de la, de la ciudad de Sodoma? ¿Qué es lo que pasaba en ese lugar? ¿Qué se hacía en las puertas de las ciudades? Todos los juicios, todas las transacciones comerciales, todo el comercio, todo lo que se compraba, es decir, toda la vida social se llevaba a cabo en las puertas de las ciudades. Cuando se hacía un juicio, allí estaban los ancianos de la ciudad, los líderes de la ciudad, sentados en la puerta de la ciudad. Cuando alguien quería comprar o vender algo, todo eso se hacía en la puerta de la ciudad. Cuando alguien quería protestar, reclamar por algo,
por algún objeto que compró y estaba en mal estado, por algún artículo que no le gustó, lo que fuera, todo eso se discutía, se hablaba y se negociaba en la puerta de la ciudad. Luego, lo que nos está diciendo aquí la Biblia, en Génesis 19:1, es que Lot estaba totalmente imbuido, estaba totalmente metido en la vida social de Sodoma. No era un hombre que estaba en su tienda orando, hecho polvo, pasando de todo, tratando o intentando pasar desapercibido, sino que él está junto con los jueces, él está junto con los comerciantes, él está con los vendedores, él está como uno más allí en la puerta de Sodoma, donde todo el mundo lo ve, totalmente identificado con lo que allí está sucediendo. Él está allí sentado, él está allí observando, probablemente también participando. Cuando se querían intercambiar hijos, hijas para llegar a acuerdos matrimoniales, también se hacía en las puertas de la ciudad. Luego Lot, a pesar de que es, vamos a decir, un creyente de buena cuna, ha vivido por años con su tío Abraham, para mí el hombre tal vez más espiritual y más santo que ha existido en toda la historia de la humanidad. Ese hombre ya no es ni la sombra de lo que era a la vera al lado de su tío Abraham. Es un hombre que está totalmente desconocido, participando de una vida, de una filosofía de vida totalmente opuesta, antagónica a lo que hasta ese momento él había vivido y había recibido al lado de su tío Abraham. Sin embargo, Abraham también es un hombre rico, dispone de miles y miles de cabezas de ganado, pero sin embargo él no está en las puertas de ninguna ciudad, sino que él sigue manteniendo su estilo de vida sencillo, humilde. Es un ger, es un nómada, un hombre que hoy está aquí, mañana está allá. No es un hombre que está participando de un estilo de vida en el cual él está totalmente opuesto. De hecho, él salió de Ur de los Caldeos para dejar toda esa vida atrás, igual que Lot, pero Lot vuelve otra vez al pasado, mientras que Abraham se mantiene sentado a la puerta de su tienda de campaña, observando, oteando el horizonte, por si acaso viene alguna visita especial que vino, por si acaso viene alguna revelación, alguna palabra, alguna orden de parte del Señor. No está despistado, no está involucrado en el materialismo de la vida de Sodoma y Gomorra, sino que es un hombre que está pendiente con más de 100 años, con el calor del día, esperando algo, y ese algo, gracias al Señor, llegó. Lo visita nada más y nada menos que el Eterno, el Señor, el Dios Todopoderoso lo visita, y allí viene con la guardaespaldas de 2 ángeles, y allí le comunican un mensaje tremendo que a él lo conmueve, lo pone a orar, porque le acaban de comentar, le acaban de decir que la ciudad de Sodoma, donde vive su sobrino, va a ser destruida en cuestión de horas o en cuestión de días. Es interesante todo esto, ¿verdad? Abraham es un hombre obediente, un hombre valiente, un hombre de fe, un hombre de una visión espiritual inmensa. Se le conoce como el amigo de Dios. Es interesante que ese adjetivo, ese calificativo, Abraham, el amigo de Dios, no aparece en el libro del Génesis, sino que está en Isaías 41:8. Si siglos después de la vida del patriarca Abraham, los profetas de Israel sabían que aquel gran varón de Dios llegó a ser nada más y nada menos que amigo de Dios. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Llegó a ser un amigo de Dios. Y Dios mismo se le presenta en la tienda de campaña y le da una revelación que ni a Lot ni a nadie le había dado. Abraham queda conmovido. Abraham dice: no puede ser que tú destruyas a una ciudad donde a lo mejor puede ser que haya una pequeña, una mínima población de justos, y no puede ser porque yo te conozco y yo sé que tú no tratas igual al injusto que al justo, al creyente o al inconverso. Si hay 45 personas en la ciudad, yo te ruego que no derrames tu juicio y no derrames tu ira sobre Sodoma y Gomorra. Y Dios le dice: si hay 45 personas que no son idólatras, que no adoran imágenes, que son obedientes, que son justos, no la destruyo. Abraham entonces baja la cifra y dice: bueno, a lo mejor no hay 45, a lo mejor hay 40. Y Dios le dice: si hay 40, no la destruyo. Y así va bajando y bajando y bajando y bajando, y en 5 ocasiones le baja la cifra hasta que al final ni el mínimo para no ser destruida una ciudad. Fíjate la influencia protectora que ejerce un creyente en una ciudad. Una ciudad podía haberse librado de la destrucción,
Una ciudad como Sodoma y los alrededores como Gomorra y otras podían haber evitado la destrucción simplemente con un pequeño grupo de gente justa. Sin embargo, ese número mínimo, el Señor no lo encontraba. Así que Abraham es un hombre obediente, un hombre valiente, un hombre de fe, un hombre de visión, pero sin embargo Lot es un hombre que es atraído por el materialismo. Dice que él, cuando se separa de Abraham, va poniendo sus tiendas cada vez más cerca de la población de Sodoma y de Gomorra. Y mientras que Abraham sigue viviendo en su tienda de campaña, al final vemos a Lot viviendo en una casa con cuartos, con paredes, con techo, con habitaciones, etc. Crió a su familia en el peor lugar de la época. Tomó decisiones totalmente equivocadas y pasó de ser uno de los hombres más ricos del mundo, igual que su tío Abraham. Lo terminó perdiendo absolutamente todo lo perdió, y terminó sus días viviendo en una cueva con sus 2 hijas. Y los 2 hijos que sus hijas engendran de él se convirtieron con el paso del tiempo en los 2 peores enemigos que Israel jamás ha tenido y tiene: Amón y Moab. Hay capítulos enteros. Yo estaba estudiando todo esto y digo, hay tanto material que si comienzo a dar todo el material no salimos de aquí ni mañana. Pero los que estén interesados, les puedo dar los capítulos enteros de los cuales nos habla la Biblia, en Ezequiel, en Jeremías y otros libros de la Biblia, acerca de las profecías, es decir, acerca de lo que le va a ocurrir a los descendientes de las hijas de Lot en los últimos tiempos. Y quiero recordarles que, por ejemplo, Moab, bajo otro nombre, sigue existiendo hoy en día con el nombre de Jordania. Y Jordania es un país que se ha atrevido en varias ocasiones a atacar al pueblo de Israel y siempre ha perdido las batallas. Pero quiero decirles con esto que así como Abraham engendraba hijos de bendición, Lot engendraba hijos de maldición y creaba problemas. Y es que uno transmite no solamente la parte genética a tus hijos y a tu descendencia, sino que también tú, queriendo o sin querer, consciente o inconscientemente, también puedes transmitir tu aspecto espiritual negativo o positivo a tu descendencia. ¿Habéis leído alguna vez ese versículo en Ezequiel que dice: tal la madre, tal la hija? ¿Lo habéis leído? La Biblia nos enseña que no solamente transmitimos, ya digo, la parte física, la parte genética, sino que también la parte espiritual la podemos transmitir. Y por eso muchas veces te enfadas con tu hija o te enfadas con tus hijos, pero es porque te ves reflejado en ellos, y los defectos y los pecados y las debilidades y las tentaciones y su modelo de vida tal vez te recuerda cómo eras tú cuando eras joven o cuando eras una chica adolescente, ¿verdad? Y a veces hay un choque ahí entre el padre, la madre, el hijo. ¿Por qué? Porque se reflejan todas esas cosas, y ahora que tú eres creyente y ellos tal vez todavía no lo son, ahora choca lo que antes para ti hace años era totalmente normal. La Biblia nos enseña que hay un momento en el que, hago un paréntesis, en el que Moisés está tremendamente agobiado, cargado, saturado de tremendas responsabilidades. Se levantaba muy temprano en la mañana para poder atender a una congregación de 2 millones de personas. Y dice la Biblia que por allí aparece su suegro Jetro. Bueno, Jetro es uno de los nombres que recibe, es el único hombre en la Biblia que recibe 5 nombres diferentes, cada uno con un significado distinto. Uno de ellos es Jetro. Y dice la Biblia que lo observa, lo mira y le da un consejo sabio. Le dice: tienes que delegar, tienes que repartir el juego, tienes que repartir la carga. Vete al tabernáculo de reunión, escoge tú a 70 varones, pónganse allí a orar delante de la presencia del Señor, y Dios tomará de tu espíritu, dice, de tu espíritu tomará y se los pondrá a ellos. Serán como 70 clones, 70 personas que estarán ministrando con la cobertura y con el apoyo espiritual y con el espíritu que tú llevas por dentro. Es que transmitimos nuestro espíritu. Cristo también lo hizo en la vida de sus discípulos. El mismo apóstol Pedro, cuando intentó negar, y de hecho negó al Señor en 3 ocasiones en el huerto de Getsemaní y delante de Caifás, la autoridad religiosa de la época, dice que aunque le negaba, alguien le dice: pero sí que tú hablas como él, no lo puedes negar, se te ha impregnado su forma de hablar, su acento, sus palabras. Es que el Señor impregnaba a sus discípulos con todo lo que Él era y con todo lo que Él tenía. ¿Cuántos dicen amén? Dice: cuando los mandó de visita para preparar el camino, el terreno, las aldeas, los pueblos, las ciudades, por donde posteriormente iría el Señor a predicar. Dice la Biblia: cuando entréis a una casa, si no os reciben, vuestra paz se volverá a vosotros. Pero si en alguna casa os reciben, vuestra paz reposará
sobre esa casa. ¿Y qué paz es la que le transmitían los discípulos? La paz que el Señor Jesucristo previamente les había dado, porque el Señor dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. Y ellos, cuando van por ahí, ellos transmiten lo que han recibido, la paz y la presencia del Señor. Nosotros también podemos ser grato olor, o podemos ser olor de muerte, como dice la Biblia en 1 Corintios, y transmitimos nuestro espíritu. Y lamentablemente Lot, que también tenía serios problemas con el materialismo, aunque dice la Biblia que se afligía y lo pasaba mal viendo la nefanda conducta de los habitantes de Sodoma y Gomorra, no se movía, se quedaba allí. Veía la corrupción, veía la promiscuidad sexual, veía el libertinaje, veía la anarquía que había, pero no se meneaba, no salía, no hacía nada. Y al final hasta sus hijas se enamoran de hombres perversos, que cuando Lot va y les dice: vamos a salir corriendo de aquí, que han venido ángeles de parte del Señor a advertirnos de una pronta destrucción de la ciudad, dice que se burlaron de él, porque no tenían la fe ni tenían la confianza en Dios que él en ese momento tenía, pero que fue menguando en su relación con el Señor. Así que aquí vemos dos creyentes. No estamos hablando de un pagano, de un idólatra, estamos hablando de un creyente, Lot, y estamos hablando de otro creyente, Abraham. Pero fíjense qué diferencia la actitud de uno y qué diferencia la actitud de otro. Uno se mantiene donde tiene que estar, a pesar de que, humanamente hablando, el otro ha sido más listo, porque se ha ido a vivir a la ciudad, donde hay todos los lujos, todas las oportunidades para la vida, mientras que este pobre tonto se ha quedado a vivir en una tienda de campaña como un miserable en el desierto. Pero al final, ¿quién va en busca de quién? Al final, ¿quién recibe la bendición y quién es visitado por el Señor? ¿El sobrino o el tío? Por supuesto que Abraham, porque Abraham se mantuvo en la fe, a pesar de que humanamente hablando, materialmente hablando, había sido un fracaso, porque se quedó con las peores tierras, pero se quedó con algo que Lot nunca tuvo, o que lo tuvo y lo perdió. ¿Y saben qué fue? La bendición y el respaldo de Dios. Es mejor vivir en una tienda de campaña en el desierto a 50 grados de temperatura, a la sombra, pero con la bendición de Dios, que en una casa llena de provisiones sin la bendición de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero llevarles a Génesis capítulo 19, a partir del versículo 15. Me llama mucho la atención. Fíjense las expresiones. Al rayar el alba, ¿cuándo llegaron los ángeles a la casa de Lot? ¿Por la mañana o por la noche? Al caer el sol, ¿no? Cuando ya era el atardecer, llegan, le comunican inmediatamente a Lot lo que va a suceder. Y al rayar el alba, ¿cuántas horas pasaron desde que se ocultó el sol hasta que comienza a amanecer? Muchas horas. Si a ti te dicen que va a venir un terremoto, una destrucción en unas horas, salgamos corriendo cuanto antes mejor. Sin embargo, pasó toda la noche Lot en su casa con la familia y con estos ángeles, y al rayar el alba, los ángeles le daban prisa a Lot. Pabila, ¿estás atontado? Vamos. Le daban prisa diciendo: levántate. Si le dicen levántate, es porque estaba sentado o acostado. Porque si no, ¿para qué le dicen levántate? Levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Muévete, espabila. Y deteniéndose él: ¿pero para qué te detienes? ¿Pero para qué te detienes con la que vas a caer dentro de unos minutos? Los varones le asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas. Es que nadie se quería ir. Allí nadie se quería ir, ni la mujer, ni las hijas, ni él, porque dice que haciéndolo de su mano, según la misericordia de Dios para con él, lo sacaron casi a la fuerza, y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte. Esto es de una forma, esto no se aprecia en español. Tengo que darles una explicación. Escapa al monte. ¿Dónde vivía Abraham? ¿Dónde vivía? En el encinar de Manre. ¿Eso dónde está? En el monte. Le están diciendo: vete con tu tío Abraham, escapa al monte, vete a la montaña, vete con donde está la bendición de Dios, escapa al monte, no sea que perezcas. Cuidado, porque también tú puedes perecer, aunque seas creyente. Pero Lot les dijo: no, yo ruego, señores míos,
Y he aquí ahora, si he hallado gracia, vuestro siervo ha hallado gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte. ¿Cómo te van a dar una orden que luego no vas a poder cumplir? Nunca Dios hará eso contigo ni conmigo. Si Dios te dice, haz esto, es porque Él te va a capacitar y te va a dar la sabiduría, la gracia y la fortaleza para que puedas cumplir con la orden de Dios. Si no, no tiene ningún sentido que Dios te mande algo que tú no puedas hacer. Si te dice, huye al monte, ¿cómo te atreves tú a decir, no? ¿Y si no llego? ¿Y si me muero por el camino? Ese no es Dios. Dios no te dice hoy una cosa y mañana otra. Escapa al monte. Y dice la Biblia, según vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Duda. Abraham nunca, jamás dudó. Duda. Y si. He aquí ahora esta ciudad está cerca para oír otra ciudad más. Te has metido en una ciudad donde te ha ido mal, has perdido absolutamente todo, y en vez de empezar de cero en el monte con tu tío Abraham, te quieres volver a meter en una ciudad que está cerca de Sodoma y Gomorra. Otra vez te quieres meter en lo mismo. A ver si aprendemos de los errores que cometemos en la vida, hermanos. Amén. Porque si no aprendemos de los errores, los vamos a volver a cometer otra vez, y más graves tal vez. Se quiere volver a meter en una ciudad, no, pero es pequeña, es pequeñita. Dejadme escapar ahora ya, ¿no es ella pequeña y salvaré mi vida? Es tremendo. Y él le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, no destruiré la ciudad de la que has hablado, porque también le iban a destruir. Date prisa, le meten prisa, escápate allá porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que significa pequeña. Fíjense, hermanos, qué diferencia tan grande entre Abraham y Lot. A Lot se le prohíbe mirar. Me llamaba mucho la atención cuando esta mañana leía este pasaje. El Señor le dice tanto a él como a sus hijas, como a su esposa, salgan, levántense, desen prisa y no miren atrás. Sin embargo, en el mismo libro del Génesis, capítulo 19, del versículo 27 en adelante, mira lo que dice. Subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante del Señor y miró hacia Sodoma y Gomorra. Miró, miró, no le pasó nada. Al otro se le dice, no mires, porque ya una miró y sabemos lo que le pasó. Pero él dice que miró hacia Sodoma y Gomorra, hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Cómo es posible que si tú miras te quedas convertido en estatua de sal y sin embargo a ti se te permite mirar y no te pasa nada? Es que esto pasa hoy en día. Hay cosas que a ciertos y determinados creyentes, tal vez por su falta de madurez, por su falta de temor a Dios o por su falta de santidad, le pueden hacer mucho daño. Sin embargo, a otras personas les resbala y no ejerce ninguna influencia negativa sobre esa persona. Y os voy a poner un ejemplo. La Biblia dice que cuando comenzaron a convertirse gentiles, pero miles y miles de gentiles abrazaban el Evangelio, esta gente se incorporaba a la vida de las iglesias que estaban mayoritariamente formadas por gente de origen judío, cuyas costumbres, cuyas tradiciones, cuya filosofía de vida era completamente diferente a la vida que estos habían llevado toda la vida. Y comenzaron pronto los choques. Comenzaron pronto los enfrentamientos entre judíos, gentiles. Les recuerdo que el primer problema que menciona el libro de los Hechos sobre un problema en la iglesia local de Jerusalén fue a la hora de la comida. La Biblia dice que parece ser que a unas les daban más que a otras. Y con el paso del tiempo este problema, este choque cultural entre judíos y gentiles se agravó de tal manera que se tuvo que celebrar un primer encuentro mundial del liderazgo de toda la iglesia, lo que conocemos como un concilio. Y en Hechos capítulo 15 se celebra el primer concilio, el primer encuentro de liderazgo de la historia del cristianismo.
Y allí sube Pedro, Santiago, Juan, etc. Y allí comienzan a debatir y comienzan a hablar hasta que al final llegan y se ponen de acuerdo, porque dice que el Espíritu Santo habla y toman acuerdos de convivencia. Toman acuerdo de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer, de lo que está permitido, de lo que no está permitido. Y años más tarde, Pablo, que de todos los apóstoles fue el que más viajó y el que más gente no judía alcanzó para el Evangelio, dice que llegó un momento en el que a la hora de la comida, volvemos siempre a la hora de la comida, había conflictos y había choques entre hermanos, ¿verdad? Porque dice que unos comían carne que previamente había sido sacrificada a los ídolos y para otros eso era una auténtica abominación. ¿Me explico? Una persona iba a comprar carne a una carnicería y lo más probable es que el que la vendía no era judío. Y para matar 2 pájaros de un tiro, lo que hacía es que esa vaca iba tal vez detrás de su carnicería o en su propia casa o en el patio de su casa y la sacrificaba, por ejemplo, a Baal o a Moloch o a cualquier otra divinidad de la época. Y una vez que ya había quedado bien con su santo, con su ídolo, con su divinidad, la troceaba y la ponía a la venta al público. Y ahí llegaba el apóstol Pablo y decía: dame 1 kilo de esas chuletas. Y se las comían. Y llegaban otros hermanos y decían: hermano, ¿qué está haciendo? ¿Comer? ¿Cómo que está haciendo? Pero hermano, usted no sabe que esa vaca, que ese animal hace 10 minutos estaba sobre un altar y lo estaban sacrificando, lo estaban presentando a Baal, y ahora usted se lo está comiendo. Y Pablo decía: ¿y ese señor quién es? ¿Quién es Baal? Es una estatua. ¿Tiene una estatua poder para hacer daño o para hacer bien? Que yo sepa, no. Ahora, si usted cree que esa estatua le puede bendecir o maldecir, eso es problema suyo. Pero yo creo que esa imagen y esa estatua no marca la diferencia. El que marca la diferencia es nuestro Dios. Y nosotros, cuando oramos y bendecimos los alimentos y los presentamos al Señor, nosotros sí creemos que nuestro Dios vivo bendice esos alimentos. Esa era la fe de Pablo y esa era la madurez de este gran hombre de Dios. Pero dice: pero si no lo entiendes y si tu conciencia es débil, por amor a ti no lo haré más. Porque hay de mí ponerle un tropiezo, y más por comida, a un hombre débil en la fe. Para mí no es ningún problema, pero si para ti es un problema, no lo haré más por amor a mi hermano. Y hoy en día, 2000 años después, sigue habiendo en las congregaciones gente débil en la fe y gente madura en la fe. Gente que para ellos es un escándalo el que un creyente a la hora de la comida beba un vaso de vino, y para otros es un escándalo que un hermano se haya bebido a la hora de la comida un vaso de vino. Y entonces, ¿qué hacemos? Y comenzamos a dar todo tipo de explicaciones teológicas y argumentos absurdos y ridículos, como que Cristo no bebía vino, como que el vino de la época de Jesús no tenía alcohol. ¿Cómo se nota que muchos que hablan así no han estado nunca en Israel, Porque si hay un país que bebe vino, son los judíos, Y no copitas así, de estas así ridículas, sino beben con gracia y salero, No, pero es que el vino del Señor no tenía alcohol. La única manera de extraerle el alcohol que se puede hacer al vino es por un proceso químico que no existía en la época de Jesús, o por envasado al vacío. Pero si usted coge la uva y la pisa y la mete allí, eso sí o sí fermenta y tiene alcohol. Pero si a usted le es tropiezo, no lo haga. Pero no juzgue al hermano que lo hace, porque no lo hace para emborracharse, lo hace simplemente tal vez por una costumbre cultural, o porque en toda Europa la cultura del vino jamás de los jamases ha sido ningún escándalo, ni siquiera para la vida de los creyentes. Porque quiero recordarles que en el día de Pentecostés se confundió a los creyentes por gente ebria. Y usted puede tomar 50 litros de zumo de uva y usted creo que no se va a emborrachar. Aunque me ha pasado cosas curiosas con Elena, que hasta con el agua se marea. Pero esos son casos muy excepcionales, 1 de 5 millones. Así que no, si usted tiene problemas en algo, aprenda a convivir con el hermano que Dios ha puesto a su lado.
Porque después me hacía gracia cuando yo me convertí con misioneros norteamericanos que bebían 5 litros de Coca-Cola en la mesa. Producto que hasta el óxido lo quita y hasta la tuerca más dura la afloja. Imagínense lo que tiene que hacer ese veneno dentro de su estómago, ¿verdad? Así que, dejando a un lado este tema, permítame decirle que en la vida de Abraham se ve un nivel de fe y un nivel de madurez que nunca jamás lo vamos a observar en la vida de Lot. Dios tiene que sacar casi a la fuerza, empujando a Lot de un lugar donde se metió por su mala cabeza, por sus malas decisiones, o tal vez porque su esposa fue tirando y lo llevó a la boca del lobo. Sin embargo, Abraham siempre lo vemos equilibrado, siempre lo vemos donde tiene que estar, siempre lo vemos abierto y siempre lo vemos manteniendo su equilibrio y su relación con el Señor, no importa dónde esté, en una tienda, en una casa, en el desierto, en la juventud, siendo anciano. Es una persona que por su madurez en el Señor nunca le dejó de hablar y nunca dejó de comentarle cosas tremendas a Abraham. Permítame que les cuente algo que a mí personalmente me llamó mucho la atención, que lo he visto muchas veces en Jerusalén, pero antes vamos a leer unos versículos y ahora les explico lo que vi allí. En Hebreos capítulo 11, del versículo 8 en adelante, preste atención a estos versículos porque son muy interesantes, por favor, ahí lo tenemos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Qué curioso que la herencia no la iba a recibir nunca donde vivía, sino en un lugar donde él no sabía ni que siquiera que existía. Curioso, ¿no? A veces queremos que el Señor nos bendiga aquí, ahora y de esta manera. Y sin embargo la herencia de Abraham estaba a más de 3.000 kilómetros de distancia y tenía que ir a buscarla. Pero bueno, salió sin saber a dónde iba y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba, escuchen esto, esperaba que la ciudad que tiene fundamentos, plural, fundamentos, cuyo arquitecto, no cambies, y constructor es Dios. ¿Hemos leído bien? Es una ciudad que tiene fundamentos y el arquitecto y el constructor de esa ciudad es Dios. ¿Y qué ciudad es esa? Seguimos. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, que no es lo mismo que esmeril, como dicen los gitanos, estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vamos hasta el versículo 19, ¿verdad? Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso, escuchen bien esto, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Estos versículos que hemos leído contienen una riqueza y una profundidad espectacular. Nunca, por lo menos hasta el tiempo de Abraham, hay registro histórico de un milagro de resurrección. Después sí, sabemos que Elías oró por una persona y lo resucitó, sabemos que Eliseo oró por otra persona y lo resucitó, pero Abraham nunca había oído que Dios había resucitado a nadie.
Sin embargo, cuando él recibe la orden de parte del Señor, viviendo en el sur de Israel, en un lugar llamado Beersheba, el lugar de los 7 pozos, y no solamente de los 7 pozos, sino los 7 animales que le dio Abraham a Abimelech para quedarse con aquel pozo, de ahí la palabra Sheba, que significa 7, resulta que él recibe la orden de ir a un lugar llamado el Monte Moriah para sacrificar a su hijo. Y si ustedes leen en el libro del Génesis, todo lo que Abraham hace, lo hace muy temprano en la mañana, y lo hace con ganas, y lo hace deprisa. ¿Qué diferencia con su sobrino Lot, que le tiene que decir, date prisa, muévete, escapa, huye, levántate? Abraham nunca le tiene que decir, muévete, Abraham. Con 100 años, cuando recibe la visita en su casa de aquellos 3 seres angelicales, yo creo que uno mismo era el mismo Señor Jesucristo, dice que se levantó, fue corriendo, fue deprisa, él prepara la comida, él prepara la mantequilla, él prepara todo el banquete para atender a sus huéspedes. Todo lo hacía con gana, con una actitud buenísima. En Lot te dan ganas de decir, pero ¿sales o no sales, mi niño? ¿Te quieres quedar aquí o qué hacemos contigo? Llevamos toda la santa noche diciéndote de lo que viene encima y todavía tenemos que agarrarte la mano y sacarte y jalarte de la ciudad. Sin embargo, Abraham nunca, jamás. Sal de tu tierra y tu parentela. Al día siguiente se levanta y se marcha. Sacrifícame, Isaac. Se levanta temprano, rayando el alba, prepara el asno y se va caminando 72 horas por el desierto para llegar al Monte Moriah. Todo lo que hace Abraham es con buena actitud, con ganas, con una buena disposición, deprisa, corriendo, a pesar de que es un anciano. El otro es un joven y parece que está atontado. Pues ¿saben qué? Cuando llegué un día al Museo del Templo en Jerusalén, en una de mis primeras visitas, cuando entramos al Museo del Templo, al principio hay una serie de cuadros donde te van explicando la historia del tabernáculo, del templo, etcétera, dónde estuvo, cuánto tiempo estuvo, por qué lo quitaron de allí y lo trasladaron a otro lugar. Y hay un cuadro enorme en la pared, que es el que siempre le digo a la gente que lo observen detenidamente, donde se ve lo siguiente. Hay un altar de piedra donde se ve a su hijo Isaac, que no era un niñito de 10, ni de 12, ni de 15 años, sino un hombre hecho y derecho de 40 años, amarrado, atado en lo alto del altar, su padre Abraham con su barba, con el puñal en alto así, dispuesto a hundirlo sobre lo más querido si tu voz me lo ordena. Y en ese momento se ve a Abraham mirando hacia el cielo, y en el cielo se ve, según la tradición judía, él dice que vio el templo de Jerusalén todo de oro, porque en ese lugar siglos más tarde se levantaría el templo de Jerusalén. Pero en la carta a los hebreos dice que él miró, saludó y la vio de lejos, la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Y la única ciudad que Dios ha construido, diseñado y planificado hasta el último detalle se llama la Nueva Jerusalén, que tiene 12 cimientos. Por eso leíamos fundamentos y no fundamento. Y dice que el material de cada cimiento y las puertas y las dimensiones y todo, y es la ciudad santa de Jerusalén, pero no la terrenal, sino la Jerusalén celestial, que aún todavía no ha descendido, pero que en Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22 dice que yo la vi preparada, ataviada para su marido y para la novia, y dice que será donde habitará la iglesia por la eternidad. Fíjate la fe que tenía este hombre tan grande, que él estaba dispuesto a vivir y a morir en una tienda de campaña, porque él no estaba, su ilusión no era comprarse una casita y echar raíces como el otro en Sodoma y Gomorra y tener sus muebles y su patrimonio, sino que él esperaba algo mayor. Él quería vivir en la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Y cuando él se da cuenta de que él no va a poder vivir en ella porque se está envejeciendo y tarde o temprano va a morir, él deposita toda su fe y todo su conocimiento en su hijo, y por eso podemos hablar del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero cuando Dios le da la orden de sacrificar a su hijo Isaac, seguramente un montón de pensamientos pasaron por su mente, y seguramente habrá dicho, aunque no en alta voz, pero Señor, pero si yo me muero y mi hijo lo mato, aquí se corta todo.
No hay bendición, no hay futuro, no hay esperanza, pero no lo entiendo, pero a pesar de que no te entiendo, estoy dispuesto a obedecerte. ¿Cuántos dicen amén? Eso es una fe madura. La fe del que, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y yo no lo entiendo, yo no lo veo, sino la fe dice, Señor, no veo nada, no entiendo nada, no siento nada, pero sé que tú tienes siempre la razón y nunca te vas a equivocar conmigo. Y entonces dice la Biblia que está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque es un hombre obediente, porque dice la Biblia, y esto es revelación, sin lugar a dudas, que él tenía tanta fe en Dios que si lo mataba, Dios se lo podía resucitar de entre los muertos. Por eso cuando ustedes leen el pasaje y llega al lugar donde él ve a lo lejos el monte de Jerusalén, el monte Moriah, él le dice a sus criados, esperen aquí, que nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Porque él tenía tanta confianza en su Dios, que aunque nunca nadie le había dicho que Dios era poderoso para resucitar a un muerto, yo tengo tanta fe y confianza en mi Dios, que si tengo que matar a mi hijo lo hago, porque después sé que tú eres tan poderoso que me lo puedes volver a resucitar de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay o no hay diferencias entre Abraham y su sobrino Lot? Claro que las hay, mi querido hermano. Como tiene que haber siempre diferencia entre un creyente maduro y un creyente inmaduro. Pero ¿cómo llegó Abraham a ese nivel de madurez? ¿Cómo llegó Abraham si al fin y al cabo los dos salieron del mismo país, eran parientes? ¿Cómo llegó Abraham a un nivel de madurez tan grande y Lot como que nunca dio la talla en el sentido de parecerse a su tío? Porque la fe de Abraham siempre fue probada y la fe de Lot, la Biblia dice que nunca fue probada. Y una fe que quiere ser madura, firme y robusta, tiene que ser una fe que tarde o temprano tiene que ser probada por el fuego. El fuego de la prueba fortaleció a Abraham. El fuego de la prueba destruyó la casa y no mató la vida de Lot de puro milagro. La Biblia dice que hay gente que se salvará de chiripa, aunque su obra quede destruida. Sin embargo, dice la Biblia que también la fe de muchos por el fuego será probada y pasarán como aquellos tres que pasaron por el fuego, pero no se quemaron, ni sus ropas olían a humo, porque dice la Biblia que confiaron en el Señor su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero terminar diciendo algo. Miren, hermanos, yo no sé la edad de cada uno de ustedes, o más o menos me la puedo imaginar, pero esto no es cuestión de edad, esto es cuestión de madurez. Si tú en esta tarde, como el domingo pasado, ustedes tomaron la decisión de parecerse y seguir el ejemplo de Sara y no el de la mujer de Lot, en esta tarde a todos los hombres yo también les hago un llamado. Y espero que ustedes, hermanos, varones, quieran tener la fe y seguir el ejemplo de Abraham y no el de Lot, que tuvieron que ir en su rescate. Pero déjenme que les diga algo, por favor, tenga paciencia conmigo. Antes de que Sodoma y Gomorra fuera destruida, entre la destrucción y el hecho de que pudieran escapar de Sodoma y Gomorra, hay algo que se habla muy poco. ¿Y saben lo que fue? 5 reyes tremendamente poderosos del norte, armados hasta los dientes, bajaron desde el norte del país, desde Dan, atravesaron todo el país y dice que atacaron la ciudad de Sodoma y Gomorra y dice que la arrasaron completamente y se llevaron cautivo a Lot, a sus hijas, a su esposa, a su ganado, absolutamente a todo. Cuando Abraham se entera de que su sobrino Lot ha sido secuestrado y de que se lo han llevado cautivo al quinto pino, ya llegando cerca de Damasco, capital de Siria, dice que a sus 300 criados los arma y les dice: vamos a liberar a nuestro pariente. Y dice que atacaron de noche sorpresivamente a los 5 reyes tremendamente poderosos, liberaron la vida de Lot, liberaron todos sus bienes, y cuando volvían dice que le salió un hombre al encuentro, que la Biblia dice que no sabemos de dónde salió, porque nadie sabía cómo se llamaba su padre, nadie sabe cómo se llamaba su madre, nadie conoce su árbol genealógico, pero sin embargo tiene un nombre que es Melech-Sedec, rey de justicia. Y cuando Abraham lo ve, se postra ante él, le da el diezmo de todo cuanto ha ganado. No sé de dónde se sacó lo del diezmo a Abraham, pero se lo dio. Y entonces dice que Melech-Sedec le da pan
y vino y le dice: yo soy el rey de justicia. Saquen ustedes su propia conclusión, ¿vale? Llegan a Sodoma y Gomorra y el sobrino le dice: gracias, tío, por haberme liberado, y se vuelve otra vez a meter en la boca del lobo. Y Abraham se va otra vez al desierto, y yo digo: pero hijo, pero vamos a ver, ¿cuántas desgracias familiares te tienen que pasar? ¿Cuántos palos te tiene que dar la vida? ¿Cuántas veces tienes que tropezar en la misma piedra para que espabile y despierte y te des cuenta de que ese no es tu sitio? Y se vuelve otra vez a meter en la boca del lobo. Segunda oportunidad, destrucción de Sodoma y Gomorra. Como que no quiere salir, se empeña en salir, pero no salgo. Y sí, y no, huye, escapa. Y le dice: vete lejos, vete al monte donde está tu tío Abraham esperándote. Y dice: ay, pero si me muero por el camino, déjame vivir en esta pequeña ciudad cerquita de Sodoma y Gomorra. Hermanos, vamos a cortar amarras. Vamos a ser radicales en nuestras decisiones espirituales. Vamos a decir: basta ya de vivir en una superficialidad y en una mediocridad espiritual terrible. Vamos a vivir por fe, vamos a meternos en el proyecto de Dios, vamos a creerle a Dios, vamos a obedecer al Señor, y Él nos dará mucho más de lo que pedimos o entendemos. Así que en esta tarde aprovechemos esta oportunidad que Dios nos está dando para comprometernos con el Señor. Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. Y pídele al Señor que tu fe no falle en este momento de la historia tan importante en el que estamos viviendo. Que puedas verdaderamente, con toda tu alma y con todo tu corazón, como dice Jesús, poner la mano en el arado y no mirar atrás. Solamente le tuvieron que decir una vez a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Y ya está, no hace falta repetir lo mismo otra vez. Sin embargo, en la vida de Lot se repite y se repite la misma historia, porque su corazón está dividido. Y para colmo se casó con una mujer nada espiritual, que tiraba de él hacia el materialismo en vez de hacia la fe y la obediencia a Dios. El Señor le dijo a Abraham: te he puesto por padre de muchas gentes, el cual le da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya fuesen. La Escritura dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. La Biblia dice del patriarca Abraham que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años. No se debilitó en la fe al ver la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, no fue incrédulo de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ese es el tipo de creyentes que Dios busca hoy. Creyentes que no duden, creyentes que se mantengan en la fe y que aguanten la prueba, sabiendo en quién han creído. Padre Celestial, queremos pedirte en esta tarde que fortalezcas nuestra fe, que nunca fallemos, Señor, que no tengas tú que empujarnos, obligarnos a salir de ciertos y determinados lugares o ambientes o amistades, sino que salgamos libremente, voluntariamente, diciendo: gracias por la oportunidad que me das de convertirme en una persona útil en tus manos, Señor. Te pido, Dios, que nunca nos metamos en lugares equivocados, con personas equivocadas, sino que siempre estemos en el lugar donde tú nos has puesto. No queremos perder el tiempo, no queremos dañar ni envenenar nuestra fe.